Bienvenido a este webinar tipo podcast. ¿Quieres aprender sobre la voz, los hábitos beneficiosos, los riesgos, los cuidados de la voz y el principio Bernoulli aplicado en la voz? Este webinar tipo podcast es llamado Expresa a través de tu voz. Tú tienes el poder, cuídala. Dirigido por Carol Vanessa Corredor, fonoaudióloga en formación. Estos temas que vamos a tratar son dirigidos hacia el equipo interdisciplinar o hacia personal que esté a nivel profesional con el tema de la voz, profesionales de la voz. Los temas a tratar son la voz como riesgo en el trabajo, principio de Bernoulli aplicado en la voz y los cuidados de la voz a nivel profesional, como son dirigidos para docentes, locutores, cantantes y presentadores y demás personal. La voz y los órganos fonoarticulados. Bueno, empecemos con la voz. Es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales al acercarse entre sí, como consecuencia del paso del aire a través de la laringe. Los órganos fonoarticuladores son los labios, dientes, lengua, paladar duro, paladar blando y la faringe. La función de estos es intervenir en la articulación del habla en los seres humanos. Aquí muy importante en la laringe porque se encuentran las cuerdas vocales o los pliegues vocales. El sistema vocal humano está conformado por tres partes. Está el aparato respiratorio, donde se almacenan y circula el aire. Aquí interviene la nariz, la tráquea, los pulmones y el diafragma. En el aparato de fonación, donde el aire se convierte en sonido, interviene la laringe y las cuerdas vocales. Y en el aparato resonador, donde el sonido adquiere sus cualidades de timbre que caracterizan cada voz. Interviene la cavidad bucal, faringe, paladar óseo, senos maxilares y frontales. Tener en cuenta también la vía respiratoria superior e inferior. En la superior se encuentra la cavidad nasal, faringe y laringe, y en la inferior la tráquea, los bronquios y los pulmones. También vamos a hablar sobre el principio Bernoulli aplicado en la voz. ¿Quién lo creó? Daniel Bernoulli. ¿Qué dice este principio? Dice que, dado el flujo no viscoso como el aire en este caso, al aumentar la velocidad disminuye la presión, lo que explicaría el cierre de las cuerdas vocales, o sea, la aducción. En la línea media de la glotis durante ese paso del aire a través de ella. Entonces, aquí se genera la presión negativa y positiva. El diafragma hace que fluya ese aire de los pulmones hacia las cuerdas vocales, lo que hace una presión negativa para que abran las cuerdas vocales. Cuando los pliegues vocales se mueven, hacen un movimiento ondulatorio en la laringe. En la laringe se encuentra esa presión positiva. Y de ahí sale el sonido para que fonen. Bueno, ahora sí, la voz como riesgo en el trabajo. ¿Qué es ese riesgo laboral? Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Y un profesional de la voz es cualquier persona que utilice la voz como herramienta y medio principal de su desempeño laboral. El mal uso vocal de algunos de estos profesionales son que la higiene vocal es muy pobre o escasa, que influye en cualquier hábito que provoque un efecto traumático en los pliegues vocales. Algunos ejemplos son hablar con esfuerzo, carraspear, toser exagerado, gritar y hablar en exceso sin pausas y sin descansos. El mal uso vocal es ese uso incorrecto en el tono y la intensidad de la voz. Algunos ejemplos son utilizar un nivel muy elevado en el tono de la voz, que sea muy aguda o también muy grave, o un volumen muy fuerte.
¿Qué debemos evitar? La mala hidratación, el consumo de sustancias psicoactivas, el tabaco, toser y carraspear, el estrés y esa tensión muscular y esa disminución del consumo de cafeína. ¿Por qué? Porque la cafeína es diurética y hace que expulsemos más líquido, lo que causa la resequedad en las cuerdas vocales. Abuso y mal uso de la voz. Puede producir disfonía, que es esa alteración o cambio en el tono o cualidad de la voz. Algunos de estos problemas que son los nódulos o los pólipos. Los nódulos son en los tejidos de tipo calloso que se alojan en las cuerdas vocales, y el pólipo vocal es la inflamación o protuberancia de mayor tamaño que un nódulo. Entonces, en la primera imagen donde encuentran las flechitas amarillas son los nódulos y la siguiente imagen son el ejemplo de los pólipos. Algunas consecuencias son el bajo rendimiento en el quehacer laboral, sobreesfuerzo fonatorio. También en la parte de emociones y la parte social se puede generar un aislamiento, el estrés, la angustia, frustración. Y en la parte económica también afecta, porque hay bajos ingresos y también hay licencias médicas. En cuanto a la higiene vocal, esos hábitos que son esos cuidados diarios de la voz que debemos tener en cuenta. Entonces, las recomendaciones sobre el ambiente, que es evitar hablar en ambientes muy secos, evitar cambios bruscos de temperatura, inhalar productos químicos o olores muy fuertes. Las recomendaciones sobre la voz es no hablar en ambientes muy ruidosos, no gritar, no carraspear ni toser fuerte, no hablar en exceso, hablar en tonos óptimos y evitar tensión muscular. Las recomendaciones sobre la persona es hidratarse constantemente, evitar el consumo de cafeína, por lo anteriormente dicho, descansar correctamente, no fumar, evitar bebidas muy frías o muy calientes, también comidas muy picantes, ácidas o leche, y realizar controles periódicos con el fonoaudiólogo. Bueno, ¿y el fonoaudiólogo quién es? ¿Qué hace para el tema de la voz? Es un profesional encargado en diagnosticar, tratar, prevenir, rehabilitar a las personas que tengan alteraciones en la voz. ¿Y cuál es ese objetivo? Es optimizar la voz. Educar a las personas sobre el uso correcto para hablar y utilizar la voz. Enseñar las posturas adecuadas, el tipo y modo de respiración y la utilización de musculatura laringea. Recuerden cómo se llamaba este podcast, es Expresa a través de tu voz. Tú tienes el poder, cuídala. Tu voz es esa herramienta de trabajo, así que cuídala. Tú eres vos, eres vos. Muchas gracias por su atención. Si quieren volver a oír el webinar tipo podcast, adelante. No olviden cuidar su voz. Expresa a través de tu voz. Tú tienes el poder. Cuídate.